Cuando hablamos de servir a Jehová, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? Bueno, hoy vamos a aprender cuál es la forma adecuada de servirle a Él, si a nuestra manera o de acuerdo a como Él lo ha establecido. Ahora bien, si aún no tienes un privilegio de servicio a Jehová, ¿cómo te sientes? ¿Qué deberías hacer para en el futuro poder trabajar en ese privilegio? Bueno, también lo vamos a estar considerando y vamos a ver también cuáles son las asignaciones de quienes ya tenemos un privilegio, cómo debemos de llevarlas a cabo. Así que por lo menos estos tres aspectos los vamos a estar manejando esta tarde. Vamos a dar inicio entonces con el primer discurso y el título es No honremos a Jehová solo de labios para afuera. Vamos a dejar a cargo a nuestro hermano Hugo Alonso. Le escuchamos. Un hombre fiel del pasado llamado Pablo, estando él encarcelado, se preocupó mucho por una congregación. Le preocupaba la hipocresía religiosa que existía en aquel entonces. Y les dijo estas palabras que registra la carta a los Filipenses, o libro de los Filipenses, capítulo 1, versículo número 9. Fíjense lo que animó a la congregación, el efecto que tuvo en ella, que los animó y que puede animarnos a nosotros también. Fíjese lo que dice. Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones, que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante, con conocimiento exacto y pleno discernimiento, que se aseguren de qué cosas son las más importantes, para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día del Cristo. Sino toda la congregación debía tener amor entre todos, llevarse bien. Debían de tener conocimiento exacto de la verdad para vivirla y para hacerlo día con día, pero sobre todo debían de tener un orden de prioridades en su vida, que era lo más importante. Pero lo más importante aún, tenían que tener cuidado de no hacer tropezar a nadie. ¿Por qué? La hipocresía religiosa ha existido. Hoy existe la hipocresía religiosa. En tiempos de Jesús existió la hipocresía religiosa. ¿Pero por qué decimos esto? Desde hecho, mucho tiempo antes, los judíos afirmaban servir a Dios. Eran sabios, ellos querían ser sabios en sentido espiritual a sus propios ojos. Por eso Jehová tuvo que decirles francamente, mediante el profeta Isaías, las palabras que registra Isaías capítulo 29, versículo número 13. Ahí él les dice Jehová: Este pueblo se acerca a mí solo de palabra y me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí y su temor a mí se basa en mandamientos de hombres, mandamientos que les han enseñado. Jehová condenó su hipocresía religiosa desde aquel entonces. Pues afirmaban servir a Dios, mas sin embargo, sus hechos, sus palabras, estaban lejos de Él. Más adelante, en tiempos de Jesús, Jesús citó estas mismas palabras de Isaías, condenando las prácticas que hacían los fariseos. Mire, vayamos a Mateo capítulo número 15, versículos 7 al 9. Jesús les dijo: hipócritas, con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Condenoso. ¿Pero a qué se refería? ¿A qué práctica estaba condenando Jesús? Más específicamente, mire, vayamos unos versículos atrás, vayamos al 5 y al 6. Jesús les dijo: pero ustedes dicen, el que le diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo
que podría usar para ayudarte a ti, es un regalo que está dedicado a Dios. Ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Estaban siguiendo enseñanzas de hombres. Los escribas y fariseos enseñaban que lo que alguien dedicaba a Dios, ya fuera dinero, propiedad o cualquier otra cosa, era un regalo que pertenecía al templo. Esa era su enseñanza. Esta tradición permitía que un hijo dijera que algo estaba dedicado a Dios y reservado para el templo, pero se lo quedaba y lo usaba para su propio beneficio. Parece que algunos dedicaban sus bienes a Dios para evitar la responsabilidad de cuidar a sus padres envejecidos. Eran enseñanzas religiosas. Decían, Padre, no puedo hacer eso, no puedo entregarlo a ti. Pero ¿realmente era bíblico eso? ¿Enseñaba la Biblia eso? El libro El secreto de la felicidad familiar hace una pregunta. ¿Está implicado en honrar a los padres, atender también sus necesidades materiales? La palabra es sí. A menudo así es. Así es de que aquellos guías religiosos no animaban a la gente a honrar a sus padres, sino que a despreciarlos, negándoles egoístamente la ayuda material. Y pues no queremos que pase eso en nosotros, ¿verdad? Ese es un error practicar o enseñar eso que enseñaban los escribas y fariseos de aquel entonces. Jehová espera que quienes lo adoremos de corazón, tan solo por poner este ejemplo. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Jehová hoy en día? ¿O cómo evitamos caer en esta trampa de decir, porque por ejemplo hay quienes dicen, yo quiero ser precursor, yo quiero ser betelita, quiero servir construcción, y decir, le estoy sirviendo a Jehová, ustedes ya hagan de como quieran? ¿Sería correcto tener esa forma de pensar? No, hermanos. El que hable la verdad en su corazón no finge obedecer las leyes de Dios en público y luego las desobedece en privado. ¿Cómo caen unas personas en esa trampa de decir, como los escribas y fariseos, negarse? O incluso a tener hipocresía religiosa, es decir, aparentar en las reuniones ser una persona, pero en el trabajo digo groserías, me porto mal, o en la predicación enseño muy bien, pero luego me ven ya practicando otra cosa. ¿Cómo evitar esto? Quizás comiencen dudando de la sabiduría de algunas de las normas bíblicas de Jehová. Puede que lo desobedezcan en asuntos que les parece insignificantes. Luego, si ve que su mala conducta no tiene consecuencias, tal vez se envalentone y haga cosas peores. Como resultado, su adoración se convierte en pura hipocresía. Nosotros, por el contrario, queremos ser sinceros y honrados en todas las cosas que hacemos y decimos. Así es de que vamos a evitar hacer esto. Incluso quienes sirven como precursores, como betelitas, cuando sus padres están enfermos, no dicen mi responsabilidad de betelita es estar con ellos, es estar en mi puesto, en mi privilegio. No, al contrario, ellos hacen arreglos para que si algún familiar se puede atenderlos, los atienden. Pero si ellos no tienen a nadie, dejan su privilegio y van a atender las necesidades de sus padres. Así es de que son un buen ejemplo lo que está haciendo el pueblo de Jehová hoy en día.
haciéndose responsable de sus padres envejecidos. Tan solo por poner un ejemplo de todas las hipocresías religiosas que existen en el mundo. Por eso dice Jehová, un buen consejo para todos nosotros. Pero le damos gracias, dice Romanos, capítulo 6, versículo número 17. Si puede seguirme, dice, pero le damos gracias a Dios, porque aunque ustedes fueron esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón al modelo de enseñanzas al que se les entregó. Sí, hermanos, Jehová espera eso. Jehová espera que quienes lo adoremos seamos obedientes de corazón en todo momento. Tal y como aparece ahí en la ilustración, ¿verdad? El hermano enseña en casa haciendo la adoración, en las reuniones enseñando con esa franqueza de expresión, pues lo lleva a cabo en todo momento. Así es de que no honremos a Jehová solo de labios para afuera, sino desde el fondo del corazón. Muchas gracias, hermano Alonso. Qué recordatorio tan interesante nos acaba de dar ahora, ¿verdad? Entonces no basta con decir yo apoyo, yo hago, yo predico, sino que hay que demostrarlo, ¿verdad? Porque aquí pudiéramos decir una cosa en la plataforma o en otro lugar, pero tal vez hacer cosas diferentes. No queremos solamente hacerlo de labios. Ahora busquemos perlas escondidas y nuestro hermano Elías Villalobos se ha preparado para ello. Vamos a dejarlo y ustedes para que lo apoyen con su participación. Qué lectura tan fuerte tuvimos esta semana. Vamos a comenzar leyendo, alguien que nos ayude, por favor, a leer Isaías capítulo 29, versículo 1. Mi hermana, aquí adelante, por favor. Aquí adelante, hermanita, por favor. Betancourt, gracias. Ay de Ariel, la ciudad donde acampó David, continúen año tras año, que continúe el ciclo de las fiestas. Bueno, ¿por qué es apropiado que se le llame Ariel a Jerusalén? Aquí con Laisa Betancourt, por favor. Llamar a Jerusalén Ariel es una forma muy poética y simbólica de resaltar su papel como el centro espiritual de la nación. El nombre se traduce como hogar del altar de Dios o león de Dios, lo cual encaja perfectamente con la ciudad, porque allí se encontraba el templo y el altar donde se ofrecían los sacrificios a Jehová. Era, por así decirlo, el corazón de la adoración pura. Muy buen resumen. De lo que vimos en estos dos capítulos, ¿qué lecciones sacamos? ¿Qué perlas espirituales ha encontrado usted en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Villalobos. Bueno, el 29:13 a mí me hizo meditar en la importancia que Jehová le da al temor piadoso hacia él, el temor de ofenderlo, ¿verdad? Dice, este texto muestra cómo él conoce nuestros motivos más íntimos, y es que en mi estudio personal he encontrado muchos textos que resaltan precisamente el secreto de un temor piadoso. Entonces, una vez más, veo la importancia y que él conoce los motivos íntimos de mi corazón. Atrás, mi hermana, por favor, Padilla. Mi hermana Padilla. Sí, en el capítulo 28 aprendí cómo es que los grandes, que fueron los líderes religiosos del tiempo de Isaías, rechazaron su mensaje. Isaías habló la verdad y sus advertencias se realizaron. Esto me enseña cómo de manera similar las advertencias que pronunciamos los testigos de Jehová hoy son verdaderas y se basan sólidamente en la palabra de Jehová. Por lo tanto, es seguro que se van a cumplir esas profecías. Muy buena certeza. Mi hermana Águeda, por favor. El capítulo 28, versículo 25, hablaba del cuando un agricultor siembra el comino. Y la referencia decía que es un grano muy delicado y que tiene que tener mucho cuidado cuando trilla la tierra o los instrumentos que utiliza. Y lo ilustraba a cómo Jehová también regula la disciplina que nos da, según nuestra personalidad, según lo que hayamos hecho, según nosotros. Pero lo importante es que Jehová nunca es opresivo ni arbitrario.
trata con delicadeza, como si fuéramos cominos, ¿verdad? Y entonces eso me muestra el gran amor que tiene Jehová para todos nosotros, ¿verdad? Dependiendo de lo que hagamos, siempre vamos a estar cerca de Él y siempre nos va a recibir como un Padre amoroso. Qué cariñoso, ¿verdad? Hermana Espino, por favor. Gracias, hermano. En Isaías 28, del 1 al 3, se hablaba acerca de borrachos en sentido literal, pero también en el sentido espiritual, que llegaron a despreciar a Jehová y a sus profetas, y en cambio pusieron su confianza en los hombres. Hoy también en día podemos ver lo mismo, ¿verdad? Que también está surgiendo esa misma situación con las otras religiones, y en vez de adoptar una actitud firme a favor de Jehová y poner su confianza en él, ahora suponen su fe en el mundo. De esa manera también se tambalean y pierden el juicio, al igual que los borrachos del tiempo de Isaías. Correcto. Hermanita Isha Barroso, por favor. Sí, gracias. Me llamó mucho la atención estos versículos del 28, el 14, 15 y 18, que puedo utilizar en el ministerio para explicar a las personas por qué no es correcto adorar a la muerte. Porque ahí menciona, ¿verdad?, que los que hacen un pacto con la muerte, en el 18 dice que pues van a fracasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están confiando en algo que no puede solucionarles sus problemas. Más bien es confiar en Jehová. Es por eso que me gustó para mostrárselo a las personas cuando se presente la oportunidad. Hay una aplicación para el servicio. Hermano Francisco, por favor. Hermano, en Isaías 29, 5 y 6 dice que la multitud de los enemigos de Jehová serán como polvo fino. Dice que dirigirá su atención como fuego voraz. Esto me enseña que sin duda, ¿verdad?, ninguna parte de la organización de Satanás en la tierra podrá estar de pie el día de la furia de Jehová cuando Él vindique su soberanía para siempre. Ok. Aquí, por favor, hermanita Barroso. Sí, gracias. En Isaías capítulo 29, versículo 15, pues aquí me enseña que pues no le podemos ocultar nada a Jehová, ya que pues aquí menciona que dice, hay de todos los que hacen posible por ocultar de Jehová sus planes. Pero entonces esto da a entender pues que Jehová ve todo lo que hacemos. Entonces pues esto me enseña que en cualquier lugar que esté, pues Jehová está viendo lo que estoy haciendo. Así que así, aunque hay alguien conmigo o no, pues siempre debo de hacer lo que es correcto a Jehová, ya que es el más importante y con el que debemos estar bien. Muy buen recordatorio. Hermano Álvarez, el fondo, por favor. Sí, muchas gracias, hermano. El 29:16 menciona, ¿acaso se puede considerar que el alfarero es igual que el barro? ¿Acaso puede la cosa hecha decir que su creador, él no me hizo? ¿Puede un objeto moldeado decir de él que lo moldeó? Esto nos enseña, hermano, que Jehová nos hizo maravillosamente. Entonces, si no lo adoramos, él se merece la gloria y la honra. Buen punto. Sí, aquí hermanita Margarita, por favor. Isaías 29:20. Esta profecía me hace ver, ¿verdad? Esta profecía hace referencia a la destrucción de todos los tiranos junto con su poder, ya que hoy día están atacando la organización de Jehová. Esto me recuerda que Jehová eliminará toda la maldad de la tierra y se cumplirán todas sus promesas. Solo un poco más de tiempo. Mi hermana Esparza, aquí al lado suyo. En el capítulo 29, los versículos 19 y 20, habla sobre dos grupos de personas, los mansos y los tiranos, y cada uno tiene un resultado, ¿verdad? En los mansos dice que vamos a estar, pues queremos estar felices por causa de nuestro Dios, nuestro Jehová que es santo. Pero en cuanto a los tiranos, van a desaparecer y van a ser destruidos. Pero me llamó la atención que ahí habla de los fanfarrones, van a llegar a su fin. Y cómo es que hasta el fanfarronear, Jehová lo ve mal, ¿verdad? Pudiéramos pensar que es un acto no tan importante o no tan grave, pero como el fanfarronear, me puse a pensar, podemos hacer sentir mal a nuestros hermanos. Hasta ese detalle que uno puede ver como pequeño puede molestar a Jehová. Entonces, en detalles tan pequeños debemos tener cuidado para que nos podamos contar en el grupo de los mansos. Muy buen autoexamen. 4 comentarios más. Hermanita Marisa, por favor. De Mireles.
En el capítulo 29, versículo 21, hay una gran advertencia que debo de cuidar las palabras que salen de mí, es decir, evitar expresiones que sean falsas o que apoyen argumentos que pongan en peligro la reputación de nuestros hermanos. No podemos decir que los amamos cuando fomentamos mentiras sobre ellos o manchamos su reputación. Por ello es tan importante que antes de decir algo averigüe si es correcto o es verdad. También otro autoexamen. Sí, mi hermana, ¿de Alcaraz, por favor? Sí, Isaías 28:19, su parte B dice, solo el terror hará que ellos entiendan el mensaje. Y el 20 dice, porque la cama es demasiado pequeña para estirarse en ella y la sábana es demasiado estrecha para arroparse. Estos textos me hacen ver a mí cómo es que las mentiras religiosas a veces hacen temblar a las personas, pero dice que incluso hasta en el sueño, ¿verdad? No les es fácil estar en paz. Entonces, el que Jehová nos haya liberado de esos terrores, pues es algo muy bueno para los siervos de Jehová. Que ahorita por el tiempo, muy buena preparación a todos. Faltaron varios dar sus comentarios. No fue una lectura sencilla, pero muy buena preparación a todos. Muchas gracias, hermano Villalobos, por esta excelente conducción y también ustedes, hermanos, por las bonitas perlas que han compartido esta tarde con nosotros. Vamos a ahora escuchar la lectura. La lectura de esta semana está basada en Isaías capítulo 29 y se estarán leyendo los versículos 13 al 24. Para ello vamos a dejar a nuestro hermano Migdael Alonso que nos lea esta bonita lectura. Le escuchamos. Jehová dice, este pueblo se acercará a mí solo de palabra, y me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí, y su temor a mí se basa en mandatos de hombres, mandatos que les han enseñado. Por lo tanto, yo soy el que volverá a hacer cosas sorprendentes con este pueblo, una cosa impresionante tras otra, y la sabiduría de sus sabios se acabará, y el entendimiento de sus hombres prudentes desaparecerá. Ay de los que hacen todo lo posible por ocultar de Jehová sus planes. Hacen las cosas en un lugar oscuro, mientras dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién sabe lo que hacemos? ¿Cómo distorsionan ustedes las cosas? ¿Acaso se puede considerar que el alfarero es igual que el barro? ¿Acaso puede decir la cosa hecha, decir de su creador, él no me hizo? ¿Puede un objeto moldeado decir del que lo moldeó, él no entiende nada? Dentro de muy poco tiempo, el Líbano será convertido en un huerto, y el huerto será considerado un bosque. Ese día, los sordos oirán las palabras del Líbano, y libres de las tinieblas y la oscuridad, los ojos de los ciegos verán. Los mansos se alegrarán muchísimo por causa de Jehová, y la gente pobre estará feliz por causa del Santo de Israel. Porque los tiranos desaparecerán, y los fanfarrones llegarán a su fin, y todos los que siempre están listos para hacer daño serán destruidos. Aquellos que con palabras falsas culpan a otros, los que le ponen trampas a los que presentan una defensa en la puerta de la ciudad, y los que con argumentos vacíos le niegan la justicia al justo. Por lo tanto, Jehová, el que rescató a Abraham, le dice a la casa de Jacob, Jacob ya no se avergonzará y su rostro ya no se pondrá pálido, porque cuando él vea a sus hijos, la obra de mis manos, en medio de él, santificarán mi nombre. Sí, santificarán al Santo de Jacob, y mostrarán reverencia al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conseguirán entendimiento, y los que se quejan se dejarán instruir. Muchas gracias, hermano Migdael. Disfrutamos de tu lectura. Vimos que, de acuerdo a lo que marca nuestro manual, seamos mejores maestros, la lección número 2, hablar con naturalidad. ¿Y qué recomienda aquí? Bueno, primero estar familiarizado con la lectura que vamos a tener. En este caso lo vimos que lo hiciste apropiadamente. También algo que observamos es que durante tu lectura te esforzaste por respetar los signos de puntuación. Fue una lectura fluida y eso es muy bueno. De repente incluso vi que volteabas a ver al auditorio y eso también es muy bonito. Algo tal vez que podamos seguir mejorando, Migda, es una de las cosas que recomienda aquí es utilizar algunos ademanes.
¿Qué vamos a hacer o qué vamos a lograr mediante los ademanes? Darle aún más fuerza a la lectura que vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si hablaba de mano, de rostro, cuando utilizamos esas expresiones, podemos hacer algunos ademanes y vamos a reforzar todavía más la lectura. Apreciamos mucho tu lectura. Demos paso ahora a seamos mejores maestros. ¿Qué le parece si observamos cómo empezar conversaciones de manera informal? Para ello se han preparado nuestra hermana Aurea de Torres y la hermana Martina de Alcaraz. Vamos a ver cómo lo hacen. Qué frescas se ven las verduras, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, parece que las acaban de traer, ¿verdad? Fíjese, viéndolo bien, hasta se antoja llevar un poquito más, pero pues lamentablemente el dinero ya no nos ajusta para la quincena. Tienes razón. Lamentablemente cada vez la situación está más difícil. Sí, así es. Fíjese, y eso que va empezando el año y según las noticias, los gobiernos prometieron que la canasta básica pues iba a bajar, pero pues no, todo lo contrario, está muy caro. Como ama de casa comprendo su preocupación, pero ¿cree usted que algún día la situación mejore? Pues como estamos viendo la cosa, no creo. Estoy segura que usted conoce la oración modelo que Jesús enseñó, que se encuentra en Mateo 6, 9 al 11, donde pedimos que venga el reino de Dios. Sí, es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, claro, yo hago esa oración todas las noches. Pues ese reino es el único que nos traerá verdadera solución a todos nuestros problemas. Mire, ya nos toca pagar. Si gusta, podemos intercambiar los números de teléfono para seguir con este tema. Sí, claro que sí, mire, me interesa mucho, ya que dice usted que pues hay una solución, ¿verdad? Que es el reino de Dios, y sí me interesaría. Mire, mi número es el... Muchas gracias, hermanas, también por su participación, nuestra hermana Martina por ayudarle y la hermana Aurea Torres. Aquí se les recomendó a ustedes observar nuestro manual Una obra de amor, principalmente en lo que tiene que ver con interés sincero, que es la lección 1.5. ¿Cómo se puede lograr esto de acuerdo a nuestro manual? Dice aquí, no hable demasiado. Punto número 2, dele a la persona la oportunidad de expresarse cuando sea apropiado y la otra haga preguntas. Y notamos que usted hizo eso, hermana, ¿verdad? Desde el inicio vimos que le hizo preguntas, interactuó con ella, le daba oportunidad de responder y eso estuvo muy bien, lo hizo muy natural. Muchas gracias, hermanas. Ahora veamos cómo se puede hacer una revisita, eso de casa en casa. Vamos a ver cómo responder una pregunta a la persona de la conversación que se tuvo anteriormente. Y nuestras hermanas Ivonne de Izquierdo y Stephanie Guerrero se han preparado para ello. Oye, Fanny, ¿qué pasó siempre con la operación de tu familiar? Ay, fíjate que sigue igual y ahora su salud está más delicada. ¿Y qué crees? Nos acaban de decir que, bueno, ya ves que te había comentado que posiblemente iban a necesitar donadores, pero ahora nos dicen que ya son urgentes y pues de por sí ya estaba preocupada y estresada y ahora con esto que nos acaban de decir, ay, no sé ni de dónde vamos a sacar todos esos. Oye, por cierto, ya que estás aquí, ¿tú no sabes de personas que quieran donar? Bueno, ya en confianza, ¿tú no podrías ser donadora? Sí, comprendo la preocupación que ahorita estás sintiendo en este momento, Fanny. Y fíjate, Fanny, lo tranquilizador de todo esto es que tu familiar ya está en manos de los profesionales de la salud. Así que estate tranquila porque ellos le van a brindar toda la atención médica que necesita. Y recuerdo que sí me habías preguntado y platicado sobre la posibilidad de pedirles donadores. Recuerdo que en caso de ser así, si los testigos de Jehová donábamos sangre, tú me preguntaste eso. Pero fíjate, Fanny, que como testigos de Jehová, nosotros nos esforzamos siempre por obedecer los mandatos de Jehová. Y fíjate que la Biblia nos enseña que la vida es muy valiosa para Él. Y también nos enseña que la sangre representa la vida. Mira cómo lo confirma, por ejemplo, aquí en Levítico, capítulo 17, versículos 11 y 12. Te lo voy a leer.
Mira, aquí dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar, pero para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Por eso les he dicho a los israelitas, ninguno de ustedes debe comer sangre, y ningún extranjero que viva entre ustedes debe comer sangre. Si pudiste observar, Fanny, aquí muestra directamente lo que piensa Dios sobre la sangre y lo que representa sobre todo para Él. De manera que los testigos de Jehová entendemos que este mandato significa algo más de no comer o no beber sangre. Significa también, Fanny, que no donamos y no aceptamos sangre. Y siempre nos esforzamos por obedecer este mandato, Fanny, que está directamente de Dios. Así que en esta ocasión, Fanny, no puedo apoyarte, pero si me permites, me puedo hacer disponible para cuidar de tu familiar el día que tú gustes. Y es más, si gustas, te puedo compartir información sobre algunos tratamientos médicos que son mucho más efectivos y seguros que la sangre. ¿Qué te parece? Ay, fíjate que, pues bueno, ya como me lo mencionas de la Biblia, yo no lo había visto así. Y mira, sí te voy a tomar la palabra, porque como te digo, ya tiene mucho tiempo, ya todos estamos cansados. Y sí, mira, déjate, doy mis datos y los de mi familia para que los anotes y nos ponemos en contacto. También agradecemos a la hermana Ivonne y la hermana Stephanie Guerrero. Hermanas, ustedes también lo han hecho muy bien porque la información que se les asignó estaba relacionada con mostrar empatía. Y nuestro manual Una obra de amor, lección 9, punto número 3, dice cómo podemos lograr ese objetivo. Y dice, deje que la persona hable y no la interrumpa. Si tiene objeciones, no le exprese sus sentimientos y preocupaciones. Si tiene alguna objeción, o le expresa sus sentimientos y preocupaciones, no la ignore. Y notamos, hermana, que precisamente ella estaba ahí con su familiar, ya le había hecho esa pregunta incluso la ocasión anterior, y le vuelve a hacer, ¿verdad?, la pregunta. Estaba muy, interesada en el cuidado de su familia. Usted estuvo atenta para dar una respuesta apropiada. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver cómo podemos hacer discípulos ahora, pero de casa en casa. Y se va a ofrecer un curso de la Biblia. Nuestra hermana Lucía de Betancourt y Dana Betancourt van a desarrollar esta asignación. Sí, de hecho ya he conversado en otras ocasiones con los testigos de Jehová y me acuerdo muy bien que en una ocasión me leyeron una parte de la Biblia y me gustó tanto que hasta la guardé aquí en mi teléfono. Mira, déjate la muestro. Y dice, aquí está, mira, joven, disfruta de tu juventud y que tu corazón esté feliz mientras seas joven. Y fíjate que desde ahí me empezó a gustar mucho leer la Biblia. Oye, qué bien, y la verdad te felicito porque hoy en día es muy difícil conversar con jóvenes que les guste leer la Biblia. Sí, pero te soy sincera, muchas veces no le entiendo a lo que dice. Bueno, mira, entonces permíteme ofrecerte un curso de la Biblia. ¿Un curso? ¿Y qué es eso o en qué consiste? Bueno, mira, mediante este folleto titulado Disfrute de la vida para siempre, se inicia el curso de la Biblia. ¿Cómo es esto? Bueno, contiene 3 lecciones básicas que te van a ayudar a entender mejor la Biblia. Mira, nota los temas de cada lección. La primera dice cómo puede ayudarte la Biblia. La segunda lección, la Biblia nos da esperanza. Y la tercera lección, ¿se puede confiar en la Biblia? ¿Cómo ves? ¿Qué te parecen estos temas? ¿Te gustaría iniciar el curso? ¿Y en dónde o a qué hora sería? Bueno, mira, en cuanto al lugar, tú donde te parezca conveniente, si te parece bien aquí en tu hogar, pues aquí podría ser, pero si no, en otro lugar, en alguna plaza o quizás en algún parque, puedes iniciar el curso. Y en cuanto al día y la hora, pues tú dime tus horarios y podemos acomodarnos. Ay, suena interesante. Fíjate que yo trabajo aquí a 2 cuadras, justo enfrente del parque. Y sí me gustaría que fueras. Yo salgo a comer a las 12 y pues dispongo de 30 minutos nada más, pero solo de lunes a viernes. No sé si puedas. Perfecto. Entonces, podemos iniciar el próximo miércoles en el parque. Muchas gracias, hermanas, también muy natural, y pues se apegaron también a la sugerencia que se les dio en sentido de utilizar una obra de amor
sentido de compromiso. ¿Qué significa esto? Bueno, que usted le ofreció el curso de la Biblia ya que ella estaba interesada, pero lo más interesante fue que usted le dijo, dime dónde, dime qué día, dime qué hora y nos adaptamos. Eso es lo que se requiere, ¿verdad? Tener ese sentido de compromiso y adaptarnos para que la gente pueda aprender más de la Biblia. Muchas gracias, hermanas. ¿Les gustaría ver ahora cómo podemos hacer discípulos? Para ello se va a utilizar el libro Disfrute, lección 18, puntos 6 y 7. Y la hermana Olga de Padilla se ha preparado, su ayudante será la hermana Marisa de Mireles. Vamos a ver cómo nos ilustran esto. Muy bien, Marisa. Continuamos con el punto número 6, que es predican con el ejemplo. ¿Por qué estaba seguro un hombre llamado Tom de que había encontrado el cristianismo verdadero? Para ello vamos a ver el video, La religión me decepcionó. Mira, vamos a verlo. Muy bien. Según el video, Marisa, ¿por qué le decepcionó a Tom la religión? Fueron varias cosas, Olga. Yo pude notar que él era una persona que quería ser sacerdote. Y cuando entró ya al seminario, pues él vio que no se les enseñaba de la Biblia, que eran cuestiones nada más de teología, pero nada de la Biblia. Y todo era como una rutina, así que él mejor decidió salir. Pero después, al paso del tiempo, él ahora estaba dando ayuda psicológica a sacerdotes que tenían problemas con el alcohol. Entonces, él decía, bueno, ¿por qué no permiten, bueno, más bien, ¿por qué continúan haciendo sus servicios si tienen este tipo de prácticas? Pero sin duda fue algo que a él lo decepcionó gravemente. Así es. ¿Por qué está tan convencido de que ha encontrado la verdad? Fue algo con lo que yo me identifiqué, Olga, porque ahora él cuando habló con los testigos de Jehová, con la Biblia le mostraron la respuesta a todas sus preguntas y para su sorpresa, todas tuvieron respuesta en la palabra de Dios y no en ideas humanas. Entonces la palabra se demuestra con hechos y para ello vamos a leer lo que nos dice Mateo 7:21. Si gustas darle lectura, por favor. Sí, menciona de esta manera. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias. De acuerdo al texto, Marisa, ¿qué es más importante para Jesús? ¿Lo que decimos que creemos o lo que demostramos con nuestras acciones? Pues Jesús fue muy claro, es lo que hacemos con nuestras acciones, porque se tiene que demostrar que se hace la voluntad de Dios. Muy bien. Se aman unos a otros. Punto número 7. ¿Han estado dispuestos a arriesgar su vida los cristianos por sus hermanos espirituales? Para ello vamos a ver otro video. Estaba dispuesto a dar su vida. Vamos a verlo. Muy bien. ¿Qué impulsó al hermano Lloyd a arriesgar su vida por el hermano Johansson? Pues fue el amor sincero, porque él estuvo dispuesto a entregar su vida y no lo dudó. Cuando estaba en peligro la vida del otro hermano, él rápidamente actuó y después el otro hermano también hizo lo mismo. No dudaron ni uno ni el otro en entregar la vida por amor. Así es, ambos, ¿verdad? ¿Crees que se comportó como un auténtico cristiano? No hay duda. De verdad se comportaron ambos como verdaderos cristianos. Muy bien, mira, para este comentario vamos a leer lo que dice Juan 13:34 y 35. Si gustas leerlo, por favor. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. Muchas gracias. ¿Cómo tendrían que tratar los discípulos de Jesús, los verdaderos cristianos, a las personas de otra raza o nación? Pues deben de tratarlas con amor. Es decir, muchas personas, aunque dicen que respetan a otras personas cuando hay conflictos de guerra, van sin dudar. Pero un auténtico cristiano no va a participar en cuestiones bélicas, ni tampoco va a evitar a alguien por ser de una raza o una nación. Al contrario, les va a tratar con amor. Referente a esto que me estás comentando, aquí viene una imagen, Marisa. ¿Qué observas en esa imagen? Por la vestimenta puedo notar que son personas de diferentes culturas, pero son siervos de Dios porque se están mostrando amor y respeto y tienen consideración unos para con otros.
Así es, muy bien. ¿Y cómo lo lograrían en tiempos de guerra? Pues no participando e incluso protegiendo a otros de los peligros de los conflictos de guerra. Muy bien, te has preparado muy bien. Entonces, si amamos tal como Jesús nos amó, el cristiano va a estar dispuesto a entregar su vida por sus compañeros de creencia. Muy bien, continuamos. Pues observamos, hermanos, cómo podemos hacer discípulos. Apreciamos también lo que ha hecho nuestra hermana Olga de Padilla y su ayudante, la hermana Marisa de Mireles. Ellas tomaron en cuenta el apoyo de una obra de amor en lo que tiene que ver con sencillez. Y dice aquí que para hacerlo de esa manera es que cuando nosotros estamos conduciendo, como lo hizo en este caso, un curso, pues debemos formular preguntas y esperar con paciencia a que la persona responda, porque luego a veces vemos que se quiere desviar y interrumpimos o queremos hablar demasiado sobre el tema y es lo que recomienda aquí, ¿verdad? Evitar esa clase de cosas. Ustedes lo hicieron muy bien, hermanos. Muchas gracias. Damos paso ahora a nuestra vida cristiana y vamos a entonar la canción número 89. El título es Jehová bendice al que escucha y obedece. Lucas 11:28. Vamos a ponernos de pie para entonar. Ahora escuchemos el tema, yo siempre hago lo que a él le agrada. Esta consideración es con análisis con el auditorio y el hermano Caleb Mireles la desarrollará. Vamos a participar junto con él. Qué hermosa melodía acabamos de entonar, ¿no es así? Nos recordó que Jehová bendice a quienes no solo escuchan su voz y la de su Hijo, sino que también la obedecen. Y en su palabra, la Biblia, hallamos muchos ejemplos hermosos de obediencia. Pero ¿cuál cree que fue la mejor? Así es, la de Jesús. Ya que él mismo dijo, yo siempre hago lo que a él le agrada. Y aunque es cierto de que Jesús fue un ser perfecto, veremos cómo podemos imitar su ejemplo. Y por qué obedecer a nuestro Dios Jehová, aun cuando no sea lo más fácil o lo más conveniente, siempre resulta en nuestro beneficio propio. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué creen que Jesús daba tanta importancia a hacer siempre lo que le agradaba a Jehová? Hermana de Mireles, por favor. Porque amaba profundamente a su padre y confiaba totalmente en la guía y dirección que le daba. Muchas gracias, hermana. De acuerdo a esto, veremos ahora 3 experiencias que nos mostrarán que obedecer a Jehová siempre es lo mejor. Adelante con el video. Gracias por el video. Al enfrentarnos a desafíos como la persecución, las influencias inmorales o la trampa del orgullo, ¿por qué es mejor hacer las cosas a la manera de Jehová? Hermana Karen Vargas, por favor. Porque de lo contrario no nos dejaría nada bueno. Vimos varios puntos, ¿verdad?, de las experiencias. Uno puede significar una protección para nosotros, también por respeto a las consecuencias, y vimos que también contribuye a nuestra felicidad. Muchas gracias por sus excelentes comentarios. Ahora tenemos el estudio bíblico de la congregación. Este lo estará llevando a cabo nuestro hermano Miguel Ángel Bartolo y su lector será el hermano Alejandro Betancourt. Vamos a participar con ellos. Pues vamos a iniciar, hermanos. Tenemos todavía la lección 56 de esta sección 9 y también iniciaremos la sección 10 con la lección 57. Y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a esta lección. Josías ama la ley de Dios. Nuestro hermano Alejandro Betancourt es el que nos va a dar la lectura. Adelante, hermano, por favor. Lección 56. Josías empezó a reinar en Judá cuando tenía 8 años. En ese tiempo la gente usaba magia y adoraba ídolos. Cuando Josías tenía 16 años, quiso aprender a adorar a Jehová de la manera correcta. Después, cuando tenía 20 años, empezó a destruir los ídolos y altares por todo el país.
y cuando tenía 26 años preparó todo para reparar el templo de Jehová. El sumo sacerdote Hilquías encontró allí en el templo el rollo de la ley de Dios. Quizás ese rollo era el que había escrito Moisés. Safán, el secretario del rey, le llevó el rollo a Josías y empezó a leérselo en voz alta. Josías lo escuchó y se dio cuenta de que el pueblo había desobedecido a Jehová por muchos años. Entonces el rey Josías le dijo a Hilquías: Jehová está muy molesto con nosotros. Habla con él para que nos diga lo que tenemos que hacer. Jehová le dio este mensaje a la profetisa Huldá: el pueblo de Judá me ha dejado. Los voy a castigar, pero no mientras Josías sea el rey, porque él es humilde. Cuando el rey Josías escuchó ese mensaje, fue al templo y reunió al pueblo de Judá. Luego, leyó la ley de Jehová en voz alta a la nación. Josías y el pueblo prometieron obedecer a Dios con todo el corazón. Hacía muchos años que la nación de Judá no celebraba la Pascua, pero Josías leyó en la ley que la Pascua se debía celebrar todos los años. Así que le dijo al pueblo: tendremos una fiesta de Pascua para Jehová. Después, Josías dio órdenes para que prepararan muchos sacrificios y para que hubiera un coro que cantara en el templo. Entonces celebraron la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura, que duró 7 días. No habían tenido una Pascua como esa desde que Samuel estaba vivo. Josías de verdad amaba la ley de Dios. ¿Y a ti? ¿También te gusta aprender de Jehová? Muy bien, hermano, gracias. La pregunta es, hermanos, después que supo lo que decía la ley de Dios, ¿qué hizo el rey Josías? ¿Qué hizo el rey Josías? Por favor, hermano Vicente Vargas. Él puso en práctica lo que había encontrado en ese libro, porque estaba buscando algo, ¿verdad? Y encontró ese libro precisamente, y ahí se dio cuenta que había muchas cosas que habían dejado de practicar y los puso en práctica otra vez. Muy bien, gracias, hermano. Podemos poner la imagen donde está el sumo sacerdote Hilquías. ¿Por qué se puede decir, hermanos, que este hallazgo fue sobresaliente? ¿Por qué se puede decir que este hallazgo fue sobresaliente? Por favor, hermana Lolita. Gracias, pues porque había pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? Y él así lo expresó, dice: Jehová está muy molesto con nosotros. Y entonces él inquirió que Jehová Dios les dijera cómo podían corregir esa situación. Entonces fue algo muy sobresaliente para poder hacer cambios. Muy bien, gracias. Hermano José Luis Mireles, por favor. Cuando el sumo sacerdote Hilquías encuentra ahí ese rollo en el templo de la ley, se dan cuenta de que muy posiblemente había sido escrito por el propio Moisés, ¿verdad? De puño y letra. Entonces, pues era realmente algo impresionante en vista del tiempo que había pasado. Pero lo más importante de ello es el analizar su contenido. Al ver y al leer ese rollo, entonces se dan cuenta de que han estado fallando, y el rey Josías toma inmediatamente acción para poder revertir esa situación. Correcto, muchas gracias, hermano. ¿Qué pensaba Jehová de Josías? ¿Qué pensaba Jehová de Josías? Por favor, hermana de Santiago, Andrea. Sí, Segunda de Reyes 22:11 dice que Josías se rasga las vestiduras y llora delante de Jehová. Y esto es porque Josías tenía un corazón blando. El modo en que se humilló al escuchar las palabras de Jehová reflejó que tenía un corazón humilde. Muy bien, y vamos a leerlo, ¿les parece, hermanos? Por favor, alguien nos lee Segunda de Reyes, capítulo 22, 18 al 20. Segunda de Reyes, 22, 18 al 20. Por favor, hermana de izquierda. Pero díganle al rey de Judá
quien los envió para consultar a Jehová. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has escuchado, como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Jehová cuando escuchaste lo que dije contra este lugar y sus habitantes, a saber, que causarán horror y serán malditos, y como te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová. Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba, y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarle a este lugar. Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey. Muy bien, gracias, hermana de izquierdo. Ahora, de acuerdo a este texto y cómo Jehová veía a Josías, ¿cómo ayudó esto a que se cumpliera Salmos 119 y 105 en él? ¿Cómo le ayudó? Hermano Vicente Díaz, por favor. Sí, porque lo que leyeron en la ley o escucharon en la ley los hizo cambiar, incluso no solo él, sino que el pueblo israelita se comprometieron a servir a Jehová con todo su corazón. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Vicente. Hermano Alejandro, por favor, Montes de Ojo. Además, como vimos en la ilustración, Hilquías, ¿verdad? Encuentra eso, como decir en un tambo, ¿verdad? Como decir totalmente oculto, empolvado, olvidado, como un libro que no sirve para nada. Como tener una lámpara escondida y sin pilas, pues no sirve para nada. Pero cuando se halla y se empieza a utilizar, se da cuenta Josías de que realmente es muy ilustrativo y por eso reaccionó y dijo, es que estamos fallando con Jehová, es que tenemos que hacer esto, esto y esto, y luego dio el mandato hacia todo el pueblo. Muy bien, gracias, hermano. Vamos a poner la imagen donde está Josías y donde está el secretario Safán leyendo estas palabras de Jehová. Cuando entonces ahora vemos a Josías, Jehová lo ve, ¿verdad? Las cualidades que tenía. Entonces, ¿qué nos puede dar a entender qué es lo que ve Jehová? Por favor, hermana de Barroso. Hermana Sara. Sí, gracias, hermano. Pues que Jehová ve el corazón, ¿verdad? Él, desde muy chico, sintió atracción hacia Jehová, hacia la adoración pura, a pesar de que estaba rodeado, ¿verdad?, de pura idolatría y cosas muy feas que ofendían a Jehová. Pero dice aquí que a los 16 años, él quiso aprender más acerca de cómo hacer las cosas a la manera de Jehová. Muy bien, correcto. Hermano Robles, por favor. También vio su potencial, porque porque él empezó a reinar a los 8, pero pasaron tiempo necesario para que él pudiera dirigir correctamente a la nación y pudiera recuperar la adoración pura. Muy bien, exacto, muy bien, hermano. Gracias, hermano, por favor, Miguel Ángel Padilla. Algo que también vio Jehová es precisamente su humildad. Y por tal motivo dice que toda la calamidad que venía para el pueblo, dice, no va a pasar durante el reinado de Josías. Entonces, precisamente como Jehová lo reconoció, lo ayudó. ¿Por qué? Porque lo conocía muy bien. Exacto. Y podemos ver su expresión, ¿verdad? El rostro de Josías cuando se está leyendo la palabra de Jehová. No había terminado de leer lo que decía este rollo y ya estaba diciéndoles que fueron a ver a la profetisa, ¿verdad? Entonces nos enseña bastante. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña este relato acerca de Jehová? ¿Qué nos enseña acerca de Jehová? Hermana Marisa, por favor. De Mireles. Que Jehová de verdad nos conoce, sabe nuestro interior, nuestros motivos, y cuando Él observa que en nosotros hay el deseo de hacer su voluntad, Él nos ayuda a lograrlo y nos va a dar las herramientas para poder servirle con lealtad. Así es, muy bien, gracias, hermana. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de este relato? Hermana Águeda, por favor. Digamos. Para que Josías tuviera éxito en restablecer la adoración verdadera, principalmente tuvo el apoyo de Jehová.
Jehová vio lo que había en su corazón. Pero la lección 8 de Padres a Hijos dice que también lo que contribuyó mucho fue que Josías se rodeó de verdaderos amigos. En el caso de Sofonías y Jeremías y otros profetas que lo ayudaron a que pudiera hacer lo que era correcto a una edad muy temprana. Entonces, sin duda, ese ejemplo nos ayuda a que tanto nuestros hijos jóvenes como nosotros adultos nos rodeemos de verdaderos amigos que amen a Jehová y que nos ayuden a apoyar la adoración verdadera. Muy bien, gracias, hermana. Ahora, ¿cómo aplicar la información en la familia? ¿Cómo podemos aplicar esto en la familia? Por favor, hermana Isha. Sí, pues en la adoración en familia, ¿verdad? Ver personajes como estos, ¿verdad? Que nos enseñan cómo jóvenes, desde jóvenes pueden tener esa inclinación espiritual. Y entonces nosotros a nuestros hijos, o bueno, yo en mi caso con mis hijas, hacerles ver que para Jehová es muy importante, ¿verdad? Que seamos humildes, que seamos obedientes y que nos dejemos guiar por su palabra, ¿verdad? Y Él puede potenciar esas habilidades o dones o lo que tengamos para poder servirle de la mejor manera. Muy bien, excelente, hermana, muchas gracias. ¿Cómo lo aplicamos ahora en la congregación? ¿Cómo lo aplicamos en la congregación? Por favor, hermana Rosy de Esparza. Me llama la atención cómo es que este rey Josías era muy pequeñito, pero tenía muchas cualidades. En la congregación pues tenemos a muchos pequeñitos, ¿verdad? Pero que se les ven las ganas de servir, de hacer algo aquí en la congregación. Entonces podríamos, como ya se mencionó, potenciar ahora las cualidades de nuestros pequeños, diciéndoles cómo hacerlo, qué hacer, qué pueden hacer. Porque si empiezan desde jovencitos, a lo mejor vamos a tener muchos Josías aquí en la congregación, ¿verdad? Y eso sería muy bonito, el que se les preste atención los motiva a seguir trabajando. Muy bien, gracias, hermana. ¿Y cómo lo aplicamos ahora en la predicación? Hermana Barroso, por favor. Sí, por ejemplo, notamos que cuando vamos a la predicación, le preguntamos cuando se ofrece la oportunidad, le decimos a la persona, ¿tiene su ejemplar de la Biblia aquí en casa para mostrarle en su propia Biblia ese texto o este pasaje? Y entonces dice, sí, pero está por ahí guardado, yo creo todo empolvado y no, pues no la está utilizando cuánto tiempo. Entonces pasa lo mismo que cuando Josías, ¿verdad? Estaba empolvada ahí lo que decía Jehová que tenían que hacer. Entonces, utilizando Salmo 119, 105, que está, ya se comentó, podemos decirles que hay que utilizar la Biblia porque es esencial en tiempos de oscuridad. En tiempos de oscuridad espiritual es importante que la leamos porque nos guía como una lámpara y tiene consejos y podemos mostrarle algunos de ellos. Muy bien, muchas gracias, hermano Barroso. Excelentes comentarios todos. Muchas gracias. Vamos ahora a introducir a la sección 10. En esta sección, pues, vamos a aprender lecciones importantes. Por lo menos se mencionan 3 lecciones importantes. ¿Alguien quiere mencionar el primero, por favor? Hermana de Padilla, la hermana Olga, por favor. Sí, el primero es, el reino de Jehová es mucho más poderoso que cualquier gobierno humano. Muy bien, gracias, hermana. El segundo, por favor, hermana de Bartolo. Como hicieron Esther y Daniel, debemos defender siempre lo correcto, estemos donde estemos. Muy bien, gracias. El último, por favor, Migdael. Cuando enfrentemos situaciones angustiosas, confiemos por completo en Jehová, igual que hicieron Jeremías y Nehemías. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios, hermano. Ahora entramos a la lección 57. Jehová envía a Jeremías a predicar. Vamos a pedirle al hermano Betancourt que nos lea esta lección 57. Adelante, hermano. Jehová eligió a Jeremías para que fuera profeta en la tierra de Judá.
Le mandó que les predicara a las personas que vivían allí y les advirtiera que tenían que dejar de hacer cosas malas. Pero Jeremías le respondió a Jehová: solo soy un muchacho, no sé hablar delante de la gente. Jehová le prometió: no tengas miedo, yo te ayudaré y te diré lo que debes predicar. Jehová le dijo a Jeremías que reuniera a los ancianos del pueblo, que rompiera un jarrón de barro enfrente de ellos y les dijera: esto mismo le va a pasar a Jerusalén. Cuando Jeremías hizo eso, los ancianos se enojaron mucho. Un sacerdote llamado Pascur le pegó a Jeremías y lo puso en un cepo de madera, o sea, lo aprisionó sujetándole los pies y las manos en unas tablas. Jeremías no pudo moverse en toda la noche. Pascur lo soltó a la mañana siguiente. Entonces Jeremías dijo: ya no aguanto más, voy a dejar de predicar. Pero, ¿de verdad hizo eso? No. Jeremías lo pensó mejor y dijo: el mensaje de Jehová es como un fuego dentro de mí, no puedo dejar de predicar. Así que Jeremías siguió advirtiendo a la gente. Pasaron varios años y un nuevo rey empezó a gobernar en Judá. Los sacerdotes y los falsos profetas odiaban el mensaje de Jeremías. Por eso les dijeron a los príncipes: este hombre merece morir. Jeremías dijo: si me matan, matarán a un hombre inocente. Yo digo lo que Jehová me manda, no lo que se me ocurre a mí. Cuando los príncipes oyeron eso, dijeron: este hombre no merece morir. Jeremías siguió predicando, pero esta vez los príncipes se enojaron tanto que le pidieron al rey que lo matara. El rey les dijo que le hicieran lo que quisieran. Así que lo agarraron y lo echaron en un pozo profundo lleno de lodo, para que muriera allí. Poco a poco Jeremías se fue hundiendo en el barro. Entonces un oficial de la corte, llamado Ebed-Melech, le dijo al rey: los príncipes echaron a Jeremías en un pozo. Si lo dejamos allí, se va a morir. El rey mandó a Ebed-Melech que se llevara a 30 hombres y sacara a Jeremías del pozo. Jeremías no dejó de predicar por nada del mundo. ¿Verdad que quieres ser como él? Muchas gracias por su excelente lectura, hermano Alejandro Betancourt. ¿Qué ayudó a Jeremías a ser obediente desde que era joven? ¿Qué ayudó? A ver, por favor, hermana Dana. Dana Betancourt. Sí, aunque había sentido miedo y creía que no podía hacer la tarea especial que le había dado Jehová, supo que Jehová le prometió que siempre estaría a su lado. Entonces, el saber que Dios lo había seleccionado y que lo apoyaba, le dio esa fuerza. Muy bien, excelente. Y de hecho utilizó una expresión, ¿verdad? ¿Qué expresión utiliza? A ver, por favor, Santiago Cortés. Santi. No tengas miedo, yo te ayudaré y te diré lo que debes predicar. Muy bien, ahí le dio la confianza a Jehová. Pero antes decía, dice, solo soy un muchacho, dice, no sé hablar delante de la gente. Pero Jehová le dio la confianza. Y tanto fue así que podemos encontrar ahí en Jeremías 20:11, hermanos, si a alguien le gustaría leer, por favor, Jeremías 20:11. ¿Cuál fue ahora esta confianza? Porque no nacemos con esto, ¿verdad? Se va ejerciendo, Jehová nos va ayudando y se va moldeando esta fe y va aumentando. Por favor, hermana Griselda. Jeremías 20:11. Pero Jehová estuvo conmigo como un temible guerrero, por eso los que me persiguen tropezarán y no vencerán, pasarán una gran vergüenza, pues no se saldrán con la suya. Su humillación durará para siempre, nunca será olvidada. ¿Vemos la diferencia? Cuando decía, solo soy un muchacho, y ahora dice, ahí, Jehová estuvo conmigo como un temible guerrero. ¿Vemos la diferencia? Ahora, ¿quién intentó que Jeremías dejara de predicar? Hermana Karen, por favor.
Cuando él anuncia la destrucción, se burlan de él, todos. Entonces, él mismo se llegó a desanimar, no siempre fue valiente. Ahí en Jeremías 27 dice que le dijo a Jehová, me has engañado, oh Jehová, caí en el engaño. No hablaré de él y no hablaré más de su nombre. Sabemos que por el conocimiento que tenía Jeremías es que lo llevó a una buena acción, porque ya en el versículo 9 dice, porque sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me cansé de contenerlas y no pude soportarlo más. Estos versículos vemos, ¿verdad?, que se fortalecía al pensar, ¿verdad?, que tenía a Jehová a su lado y de que pues Jehová iba a cumplir también sus promesas, pero sí le afectó mucho lo que la reacción de los demás. Así es. ¿Qué había pedido Jehová que hiciera Jeremías? Por eso pasó lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué le había pedido Jehová a Jeremías? Por favor, hermana Melanie de Torres. Sí, esto sucedió ya que Jehová le mandó que reuniera a los ancianos del pueblo y que les hiciera una demostración de cómo iba a destruirse Jerusalén, y esto era por medio de romper un jarrón de barro enfrente de ellos. Muy bien, gracias. ¿Y qué hicieron ahora? Porque esto se hizo enfrente de los ancianos. ¿Qué hicieron estos ancianos? Sobre todo el nombre de ese anciano, ¿verdad? A ver, hermana de Alcaraz, por favor. Sí, dice que los ancianos se enojaron mucho, ¿verdad?, con Jeremías, y un sacerdote llamado Pascur le pegó a Jeremías y lo puso en un cepo de madera y lo mantuvo prisionero sujetando los pies y las manos. Entonces, pues ya vemos cómo Jeremías no se pudo mover en toda la noche. Muy bien, gracias. Hermanos, ¿nos puede poner la imagen donde Jeremías avienta el jarrón? Sin duda Jeremías ya conocía a los ancianos de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Cómo creen que Jehová le ayuda ahí a Jeremías para que hiciera eso? Porque ahí lo vemos, ¿verdad? No era fácil. Los ancianos que vemos ahí atrás, sin duda tenían un historial, ¿sí? Tenían un carácter, tenían una gran influencia, pero ¿qué le ayudó? Por favor, Jehová le dio valor para predicar. Muy bien, correcto. Hermano, excelente comentario, ¿eh? Hermano Luis Javier Robles, por favor. Y aunque sí es correcto que Jehová le dio valor para ir a ese momento, pero no solamente fue ahí, fue desde que él era jovencito. Le ayudó a ir cultivando ese valor, le ayudó a ir cultivando esa fe para cuando estuviera en esas situaciones, ahora sí, iba a estar preparado. Excelente, gracias, hermano. Excelente comentario. Ahora ponemos la otra imagen. ¿Alguien me puede explicar ahora qué sucede en este caso? ¿Qué le pasa a Jeremías? Vemos ahí que están sacando a Jeremías. ¿Qué le había pasado ahí? A ver, por favor, Ivania. Sí, pues antes, los príncipes no le habían hecho nada a Jeremías, pero esta vez como él siguió predicando, pues ahora sí se enojaron demasiado, y es por eso que hasta le pidieron al rey, pues, que le hicieran algo, y entonces, pues, que lo mataran, pero el rey, pues, nada más les dijo que, ay, ustedes hagan lo que quieran, y es por eso que lo echaran ahí para que muriera en ese pozo de lodo, así que sí fue algo que fue muy cruel. Muy cruel, así es. ¿Pero Jehová lo dejó solo? Hermana Paulina, por favor. De Espino. Gracias, hermano. Pues cuando lo arrojaron ahí, poco a poco se iba hundiendo en el barro. Ellos estaban seguros que iba a morir. Sin embargo, aquí menciona que un oficial de la corte, llamado Ebed-Melech,
le dijo al rey que lo habían echado a un pozo, entonces mencionaron, si lo dejamos ahí se va a morir. Sin embargo, llevaron a 30 hombres y lo sacaron de ahí y él siguió predicando. Muy bien, gracias, hermana Paulina. De acuerdo a lo que le pasó a Samuel, perdón, a Jeremías, de acuerdo a lo que dice Mateo 10:22, ¿verdad? ¿Qué confianza tenemos? ¿Qué confianza tenemos? Lo que dice Mateo 10:22. ¿Qué confianza tenemos como para no tener este miedo, verdad? Por favor, hermana de González. Sí, pues tenemos que confiar siempre en Jehová. Sabemos que Él siempre está con nosotros, aunque sabe que somos pues imperfectos, nos cuida. Muy bien, gracias. Por favor, hermanita, ahí atrás. Sí, ahí en Mateo 10:22 menciona que el que aguante hasta el fin será salvo. Puede que nuestras circunstancias se vuelvan cada vez más difíciles. Como dice el versículo, puede que la gente también llegue a odiarnos, incluso por predicar. Pero sabemos que, igual que a Jeremías, Jehová nos va a dar ese valor que necesitamos en todo momento. Y también nos va a ayudar a ser un buen ejemplo, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Eso fue lo que hizo Jeremías. Él no dejó de predicar y la gente vio su ejemplo. Así que si nosotros confiamos en las palabras de Jehová registradas en Mateo 10:22, pues Jehová nos va a dar ese valor que se va a necesitar siempre. Muy bien, gracias, hermana. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de este relato? Por favor, don José, hermano José. Bueno, pues por lo que le sucedió a este varón, pues fue algo muy maravilloso porque tenía un amigo verdadero y ese amigo verdadero lo salvó de todos los peligros. Exacto, muy bien, gracias, hermano José. ¿Cómo se puede aplicar esta información en la predicación? Por favor, hermana Naomi. Puede que en la predicación a veces nos sintamos pequeños, tal vez por nuestra edad o incluso por pensar que no somos tan buenos predicando. Y pudiéramos compararnos con los demás. Pero al igual que Jeremías sintió algo similar. Y podemos ver que a veces esto es algo normal, a veces sentir este tipo de cosas, pero algo que nos va a ayudar es saber que Jehová nos dará la valentía para no intimidarnos ante las personas. Ahora solo queda que confiemos en Él. Muy bien, gracias. Hermano Padilla, por favor. Ahorita nosotros estamos predicando buenas noticias, pero eso también va a cambiar. Como en el caso de Jeremías, hacía una predicación de denuncia y por eso tenían varios enemigos. Nuestra predicación también va a cambiar. Entonces, eso nos enseña que precisamente tenemos que tener valor y confiar mucho en Jehová. Muy bien. Por favor, hermano Julio. Gracias. Y aunque no damos un mensaje de condena, también el mensaje va en contra del entretenimiento y la forma en la que le agrada a la gente vivir. Por eso también no nos sorprende que a veces sea apática. Pero este relato nos enseña que debemos mantener el entusiasmo a la hora de predicar, puesto que sabemos que no estamos dando golpes al aire. Me gusta mucho que la organización aquí consideró en el libro poner Mateo 10:22. Dice que el que aguante hasta el final será salvado. Entonces, aunque la gente sea apática y nos rechace, nos estamos salvando a nosotros mismos y a los que nos escuchen. Muchas gracias, hermano Julio. Gracias por sus excelentes comentarios. Muchas gracias, hermano Bartolo, por la conducción del estudio, también hermano Betancourt por su buena lectura y a ustedes, hermanos, también por el apoyo que dieron con sus comentarios. ¿Qué vimos esta noche? Estuvimos hablando, recordando que si aún no hemos conseguido tener un privilegio dentro de la congregación, no debemos desanimarnos. Más bien queremos seguir trabajando para Jehová y tal vez en el futuro Él nos bendiga de esa manera. También, hermanos, queremos evitar servir a Jehová solo de palabra, ¿verdad? Lo más importante es hacerlo con hechos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, brindando apoyo, ayuda a los demás, haciéndolo con hechos, a nuestra familia, a los hermanos y también al prójimo.
hay que demostrarlo con hechos. Esa fue la recomendación que recibimos hoy. ¿Tienen algún comentario breve, hermanos, de lo que hoy aprendieron ustedes? ¿Desean participar? Hermano Carlos Esparza, por favor. Sí, de Jeremías aprendo que de repente nos da un poco de temor predicar o hasta vergüenza de repente también con gente que nos intimida, ¿verdad? Pero pidiéndole a Jehová, vuelve uno a agarrar fuerzas y vuelve uno a predicar. Muy bien. Hermano Santiago, por favor. Sí, a mí me llamó mucho la atención el ejemplo de Bet-Melech. Fue un hombre muy valiente, no es cualquier cosa hablarle al rey. Y él pidió ayudar a Jeremías, pero algo que me llamó también la atención es que lo hizo con amor. Jeremías 38:11 dice que él se llevó unos trapos viejos y otras cosas para que al momento de sacar a Jeremías de ese pozo no le lastimaran los brazos. Me llama la atención y me gustaría ponerlo en práctica y ser un buen amigo y también ser amoroso con los demás. Gracias, hermanos. Sin duda vemos que ustedes levantan la mano, quiere decir que llevan muchos puntos. Vamos a seguir tomándolos en cuenta. La próxima semana vamos a ver el ejemplo de las aves, cómo las aves protegen a sus polluelos, siempre los juntan y los protegen con sus alas. ¿Qué tiene que ver eso con Jehová y su organización? Bueno, lo vamos a aprender, ¿verdad? Cómo Jehová también nos protege. Y vamos a considerar también la importancia, hermanos, de no aislarnos de la congregación o de la organización de Jehová, ¿verdad? Porque a veces poco a poco Jehová nos atrae y nosotros nos vamos. Vamos a aprender eso. Los animamos entonces a estar presentes la próxima semana. Bien, vamos a terminar entonces entonando la canción la canción 55, no los temas. Mateo 10:28 es el texto. Y para finalizar, nuestro hermano José Luis González nos despedirá con oración. Vivimos en una época en la que es fácil aparentar. Las redes sociales, las apariencias públicas y la presión social nos empujan a mostrar una imagen que muchas veces no coincide con lo que realmente somos por dentro. Esta realidad también puede infiltrarse en nuestra adoración. Podemos aprender versículos, asistir a reuniones y decir palabras correctas, pero la pregunta importante es, ¿qué hay en nuestro corazón? Jehová no se deja impresionar por discursos bonitos ni por gestos externos. Él mira lo más profundo de nuestro ser. Por eso el tema de hoy es tan necesario. No honremos a Jehová solo de labios para afuera, sino con un corazón sincero y obediente. El profeta Isaías fue muy directo al denunciar la hipocresía religiosa de su tiempo. En Isaías 29:13 leemos: «Este pueblo se acerca a mí, solo de palabra, y me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí, y su temor a mí se basa en mandatos de hombres». Estas palabras no solo describen una falta externa, sino una desconexión profunda entre lo que se dice y lo que se vive. Los líderes religiosos de Judá se consideraban sabios en sentido espiritual, pero habían abandonado a Jehová. Preferían imponer sus propias ideas torcidas sobre lo que estaba bien y mal. Con esto justificaban su falta de fe, su conducta inmoral y llevaban al pueblo por un camino que provocaba la desaprobación divina. Jehová anunció que su supuesta sabiduría desaparecería y que ajustaría cuentas con ellos por su hipocresía. Esta advertencia nos enseña algo importante. No basta con tener apariencia religiosa o conocimiento bíblico si nuestro corazón no está alineado con Jehová. Él desea adoradores sinceros, no actores espirituales. Siglos después, Jesús aplicó directamente estas palabras de Isaías a los líderes religiosos del siglo I. En Mateo 15, 7-9 dijo: «Hipócritas, con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes: Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres». Jesús no tuvo miedo de decir la verdad, aunque eso molestara a los fariseos. Los llamó guías ciegos porque se preocupaban más por rituales externos que por valores como el amor, el respeto a los padres y la misericordia.
Él explicó que toda enseñanza que no proviene de Dios terminará siendo arrancada de raíz. Esto nos invita a examinarnos. ¿Estamos siguiendo tradiciones humanas, costumbres religiosas vacías, o realmente estamos guiándonos por la palabra de Dios? Jesús nos recuerda que una adoración sin corazón es inútil, aunque externamente parezca correcta. Jehová no busca perfección humana, pero sí sinceridad. En Romanos 6:17 se nos dice: aunque ustedes fueron esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón al modelo de enseñanza al que se les entregó. Esta expresión es poderosa. Obedecer de corazón implica convicción, amor y deseo genuino de agradar a Dios. El peligro comienza cuando una persona empieza a dudar de la sabiduría de las normas divinas. Tal vez desobedece en asuntos pequeños, luego en otros mayores, y como aparentemente no ve consecuencias inmediatas, se va endureciendo. Poco a poco su adoración se convierte en una rutina vacía. Exteriormente parece fiel, pero internamente su corazón se aleja. Nosotros no queremos caer en esa trampa. Queremos ser personas íntegras, las mismas en público que en privado, las mismas en la congregación que en casa, las mismas cuando otros nos ven que cuando nadie nos observa. Jehová valora profundamente ese tipo de adoración sincera. Así que, hermanos, que nuestra meta sea honrar a Jehová no solo con nuestros labios, sino con nuestra forma de vivir, con nuestras decisiones y con nuestro amor sincero. Así nuestra adoración no será vacía, sino valiosa a los ojos de nuestro Dios.